Con ustedes, desde este momento y hasta que el miedo los venza. El cartel paranormal de La Mega. Bienvenido al Cartel de la Mega, una noche más, noche de jueves 16 de abril del año 2015. Y qué bueno poderlo saludar a usted, amigo mío, al otro lado de su radio, o de su computador, o de su tableta, o celular, o bueno, antena hechiza. No sé cómo nos escucha, pero lo importante es que está con el Cartel de la Mega. Y llegó un libro a nuestras manos, llegan muchos libros, y hoy he oído el nombre: Las verdades ocultas de la Biblia. Las verdades ocultas de la Biblia. La Biblia yo creo que es un tema bastante paranormal y que lo hemos tocado aquí muchas veces. Es el libro yo creo más paranormal de la historia del ser humano. Pregunto, yo responda allá en su casita, ¿quién ya se leyó la Biblia? ¿Pertenezca o no a la religión seguidores de la Biblia? Por curiosidad, por conocimiento, por conocer la verdadera historia. La Biblia. El libro más vendido en la historia del mundo. El que tiene las regalías del libro de la Biblia, déjeme decirle que yo la otra vez preguntaba eso, que es la iglesia, ¿no? Sí, debería ser la iglesia. La iglesia, los dueños de la Biblia. ¿Cuántas Biblias se habrán vendido en el mundo? ¿Y cuántas se venden? Entonces la Biblia le apasiona mucho este tema, y más este título: Las verdades ocultas de la Biblia. Yo voy a ser sincero, yo no me he leído la Biblia. Alguna vez chismoseé páginas y la verdad, confieso, yo soy sincero con ustedes, qué vaina tan enredada. Como que uno no entiende, ¿no? Uno lee y dice, no, pero estos términos, y quién era fulano y el otro, y sí, es como leer algo... O sea, muy, muy complicado. Uno lee la Biblia y decir, no, yo ya voy en el capítulo 3 y eso está chévere, lo más de bacano y lo entendí y no sé qué. Yo creo que la gente que ha leído la Biblia eso tiene que leerla y leerla y leerla. Conocer mucho el tema para entender todos sus términos. Entonces por eso es que es un libro misterioso, porque muy pocos, me atrevería a decir yo, la han leído completa y la han sabido interpretar. ¿O será que se puede interpretar de muchas maneras? Y ahí es donde vienen los debates. Claro, porque cada quien la lee como, no sé, como lo toma y se vuelve ferviente a esa hipótesis. Exacto, usted dice, leí la Biblia y mira, y en un pedazo habla de extraterrestres. Y uno dice, ¿pero en dónde? Sí, es que aquí dice que no sé qué, que las cosas del... Y uno dice, no, pero eso significa es otra cosa. ¿Será que eso pasa? Pero uno siempre que habla de la Biblia, entonces ahora se nombran cosas como fin del mundo, ¿no? Que ahí está escrito el fin del mundo. Que ahí hablan de extraterrestres. Que hablan cosas de Jesús, que uno dice, pero ¿cómo así que me mencionan vainas que yo nunca he oído? ¿Quién tendrá la verdad de lo que oculta la Biblia? Porque uno diría la iglesia, ¿no? Sí. Pero la iglesia lo puede llevar o transformar o traducir a lo que a ellos les interesa que la gente crea que dice ahí. O de pronto sí es la verdad. Ya vamos a hablar con el autor del libro. Y me corregirá ahorita su pronunciación, J. Leijemant. Se escribe Leijemant. Las verdades ocultas de la Biblia. El principio del fin del Vaticano, dice la carátula también. Y dice esto: incluye las evidencias del matrimonio de Jesús con María Magdalena y la suprema enseñanza acerca del sexo. Mire, arroja unas preguntas la parte de atrás del libro. Dice, ¿fue María Magdalena la esposa de Jesús? ¿Hay evidencia histórica de sus hermanos y hermanas? ¿El pecado original realmente consistió en comer una manzana? ¿Pudo haber sido Jehová, el Dios de Israel, un extraterrestre? ¿Contiene la Biblia supremas revelaciones acerca del sexo? ¿Es posible que Jesús hubiera sobrevivido a la crucifixión?
¿Fue Judas Iscariote su discípulo más elevado? ¿Realmente tuvo descendencia? Preguntas fuertes, ¿no? Las verdades ocultas de la Biblia. Ya les voy a subir una fotico del libro a las redes sociales para que vean del libro que arrancamos a hablar en esta noche. Un programa que es prohibido para menores de edad, por favor. Les repito, escuchemos, cada uno saque sus opiniones y estaré leyendo sus preguntas en Twitter para nuestro escritor invitado que nos va a hablar de las verdades ocultas de la Biblia. ¿Usted conoce alguna verdad oculta en la Biblia? ¿La encontró su papá de pronto, su mamá, su abuela? Cuéntela por Twitter. Me dice, mire, Tripas, dígale al invitado que si sabe acerca de la verdad de tal cosa. Seguramente es un hombre que tuvo que haber leído la Biblia para haber escrito esto, haberla estudiado demasiado. Así que prepárense porque arrancamos con este tema bastante interesante, bastante curioso, como es hablar de las verdades ocultas que puede tener la Biblia. Bienvenidos a esta noche paranormal. Aquí estamos en el cartel paranormal, en esta noche de jueves. Laguna, las verdades ocultas de la Biblia. Sí. Laguna, ¿usted leyó la Biblia? La leía, pues con todo el respeto, pero en las clases de religión la leía. Me tocaba Los pedacitos que uno leía y eso. Los fragmentos. Yo alguna vez quise leerme el Apocalipsis, porque le decían a uno que ahí se decía cuándo se iba a acabar el mundo, ¿no? Y el fin del mundo. Y lo que le digo, arranqué a leer y no entendía nada. No, me pasó algo parecido. Lo empecé a leer y dos renglones y yo ya dije, no, perdón, pero no, es muy pesado la forma de entenderlo. Es muy difícil. Usted ahora la Biblia en cualquier pedazo y uno decir, pero ¿a qué se refiere eso? Pero bueno, para eso está aquí nuestro invitado, J. Legendman. Bienvenido, ¿así está bien pronunciado su apellido o la estoy embarrando? Layeman. ¿Cómo? Layeman. Layeman. Sí. Ah, Layeman. ¿Cómo me le va? Bien, gracias Daniel por la invitación. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes exponiendo, hablando acerca de esta temática que genera tanta controversia. Y bueno, con respecto a las preguntas que usted ya leía. Sí, pero espere, antes, sin adelantarnos mucho, es que a mí me gusta hacer muchas preguntas cuando uno aborda estos temas y es, ¿por qué el interés de escribir un libro donde va a revelar verdades de otro libro, como es la Biblia? Sí, yo comencé a leer la Biblia cuando tendría quizás unos 15 años y la verdad me motivó, me atrajo, me llamó la atención, de modo que continué y decidí comenzarla desde el comienzo, orden por orden, página por página, y me enganchó y a medida que iba leyendo se convirtió en una especie de investigación, y a medida que iba leyendo, iba investigando, iba descubriendo, me daba cuenta de cosas que no cuadraban, que no encajaban en la historia que comúnmente nos venden las religiones. Uh-huh. Entonces, esa es la razón por la cual seguí y me enganché del todo, me enganché definitivamente al punto de que comencé a hacer mis anotaciones de lo que iba encontrando y cada vez eran más y más
y fue con el tiempo dando forma al libro que ya se mencionaba, Las verdades ocultas de la Biblia. O sea, usted arrancó a leer la Biblia y empezaba a notar todo lo que se le hacía extraño, lo analizaba, lo revisaba. ¿Cuántas páginas tiene la Biblia? Bueno, pregunto yo, no sé. Pues es que varía del tamaño de letra, todo. del tamaño, sí, pero en términos generales hablemos de 1500 páginas. Entonces hagamos, porque aquí estamos aprendiendo desde ceros, obviamente habrá gente experta en el tema de la Biblia, pero yo hago preguntas como el que no sabe nada. ¿La Biblia en qué se divide? Uno normalmente está acostumbrado a que los libros le hablan a uno de capítulos, ¿sí o no? ¿En qué capítulo va el libro? No, en el capítulo 3, en el capítulo 5, no sé qué. ¿La Biblia en qué está dividida? Bueno, hay dos grandes divisiones, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ajá. Dentro del Antiguo Testamento está el llamado Pentateuco, compuesto por los 5 primeros libros. Después viene una serie de libros sapiensales. O sea, la Biblia está dividida en libros. Exactamente, sí. Pero se puede, venga, le hago otra pregunta para chismosear, porque lo que le digo, uno puede leerse un libro de la Biblia saltándose los demás anteriores. Sí, claro, por supuesto, sí. O sea, no vienen en como el libro normal que uno dice, pues cómo va a leer el tercer capítulo si no se le ha ido el segundo. No, uno aquí sí puede abrir y leerse un libro y no tiene nada que ver. Bueno, el Antiguo Testamento está concebido de una forma bastante histórica. Ajá. Los primeros 5 libros, de modo que en ese sentido sí sería preferible leerlos en forma consecutiva. Sin embargo, hay otros libros, por ejemplo, los Salmos, el libro de Job, y diversos libros adicionales, las profecías, los profetas mayores y menores, que pueden ser pues leídos en forma independiente. A mí, por ejemplo, me gusta supremamente el libro de Job. Entonces para entender, porque mire, esto vale la pena aclararlo, porque sé que muchos no hemos tenido un contacto con la Biblia, y uno la oye hablar ni la menciona. No, la Biblia, eso la lee ahí la gente y eso ahí dice cosas. Pero mire, hasta ahorita hay muchos, yo creo que están aprendiendo diciendo, venga, se divide así, no es por capítulo. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso, para entenderlo mejor, ¿cada uno viene siendo como la mitad de la Biblia? Bueno, el Antiguo Testamento sí es más grande, que es un 70% de la totalidad del libro, y el Nuevo Testamento sí corresponde aproximadamente a un 30%. Son, dependiendo de cada versión de la Biblia, 50 y más libros, 54, y bueno, algunas con más y menos libros, y cada libro sí internamente se divide en capítulos, y los capítulos se dividen en versículos. Mire cómo va aprendiendo uno, ¿no? Uno y ahí no de la Biblia, no, y el versículo tal, y el capítulo tal, y el libro tal, y uno decía, ya voy entendiendo más la estructura de la Biblia. Perdonan, hago preguntas, sí, las hago porque no la conozco. Así como usted puede hacerlas en Twitter, con el perdón del que sí, de verdad, la maneja del derecho y al rey de la Biblia, que me atrevería a decir, creo que no son la mayoría. Uno ve la Biblia y de pronto era mucho más de los abuelos o de una época más antigua. Hoy en día no sé en la juventud qué tan fuerte es el tema de la Biblia. Cada uno responderá en su caso. Usted que es joven, ¿usted lee la Biblia? ¿La lee, la ha chismoseado, la conoce, como nuestro invitado Layeman, que escribió ese libro sobre las verdades ocultas de la Biblia? Decir, mire, esto está dividido así, tal libro, tal capítulo, ya me leí lo otro. Y lo que digo, hacerlo no significa que uno sea entonces el más religioso y pertenezco, sino que es un libro que a uno por simple curiosidad le puede de pronto llamar la atención revisarlo. Pero bueno, para eso está nuestro invitado acá, para hablar y hablar de las verdades ocultas de la Biblia. Señor Robles, buenas tardes, ¿cómo me le va? Buenas noches, don Tripas. Noches, perdón, ¿cómo me le va? Don Tripas y don Laguna, buenas noches. Bueno, Robles, la otra vez usted fue el que me respondió esa pregunta. Sí, señor. Que yo le hacía a usted que cuál era el libro más vendido en la historia de la humanidad, y en un segundo usted la respondió, y claro, caí en cuenta que usted me dijo la Biblia. Claro, la Biblia, que además de ser un libro que es la representación de la Iglesia Católica, es el libro más controversial, más enigmático y del que ha recibido tanto tomates como aplausos. Sí, claro. Más aplausos, creería yo, en el mundo, ¿no? Sí, claro, por la cantidad de creyentes. Exactamente. Pero bueno, y ahorita leía yo unas preguntas acá al principio de las verdades ocultas de la Biblia, como ¿fue María Magdalena la esposa de Jesús? Uh-huh. ¿Hay evidencia histórica de los hermanos y hermanas? ¿El pecado original realmente consistió en comer una manzana? ¿Pudo haber sido Jehová, el Dios de Israel, un extraterrestre?
contiene la Biblia supremas revelaciones acerca del sexo. Es posible que Jesús hubiera sobrevivido a la crucifixión. ¿Fue Judas Iscariote su discípulo más elevado? ¿Realmente tuvo descendencia? Y esos temas los aborda nuestro invitado Layeman, que se lo presento, viejo Robles. Sí, buenas noches. También Robles, Buenas noches. parapsicólogo, escritor, y que habla de las verdades ocultas de la Biblia. Entonces, estaba arrancando aquí de ceros, chismoseando cómo es la Biblia. Ujú. Porque, repito, todos hemos oído nombrar la Biblia, pero ¿cuántos la hemos abierto y la hemos examinado bien? No Hemos de, estudiado. sí, no de abrirla y, uy, no, y lee uno un pedazo y, uy, qué mamera eso que lee mi abuela. Eso no entiendo nada. De pronto otros sí. Pero bueno, mira, aquí me dice Maribel Lara, una tuitera. La verdad a mí no me importa leer la Biblia, porque es algo que escribió un humano para otros humanos. Yo le arrojo una pregunta a usted, la llaman, y qué buena lo que me hace caer en cuenta Maribel. ¿Quién escribió la Biblia? Sí, la Biblia fue escrita por diversos autores. Son diversos. Tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento los 4 evangelistas, que realmente es difícil creer que hayan sido realmente los 4 evangelistas. Lo más probable es que fueron discípulos de ellos. Sí. Tenemos también, pues por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo. Y en el Antiguo Testamento, pues muchos libros son atribuidos a Moisés, a Salomón, a David, a los profetas. De modo que fueron varios personajes, varias personas quienes contribuyeron en la escritura de la Biblia. Entonces, bueno, para echar el cuento bien contado y no esa parte así de maestro, profesor. Entonces cada uno escribe un pedacito, cada uno escribe allá su libro, ¿sí o no? ¿Y quién coge todos esos libros y los une en uno solo llamado la Biblia? Sí. ¿Quién hace eso? Bueno, en el comienzo fue de parte judía. Fueron los judíos los primeros compiladores, los que compilaron el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es 100% judío. Okay. Y posteriormente ya con la tradición cristiana, es la iglesia católica, en cerca del siglo II, III de nuestra era, que hace también lo suyo por su parte y comienza también a hacer compilación de los libros. Y lo más destacable de todo esto es que desechó gran mayoría de los libros y solo incluyó unos muy pocos de toda la multiplicidad que habían para ese entonces, desechando, descartando, tildando de demoníaco y de hereje a la mayoría de los libros que en la actualidad son conocidos como los evangelios, como los evangelios apócrifos. Yo prefiero denominarle evangelios gnósticos. Y ahí unieron todos esos libros y todo en uno solo llamado la Biblia. Sí, es correcto. Muy bien, ahí vamos aprendiendo de la Biblia, pero vamos a entrar en el tema, las verdades ocultas de la Biblia. Obviamente cada pregunta de estas daría para un programa. Si uno se pone a hablar de la vida de María Magdalena, entonces da para un programa. Aquí nos gastamos, mejor dicho, muchos programas y todo, pero ¿cómo encontró usted verdad? Usted ahorita me decía que usted revisaba y listo, y investigaba la Biblia. Pero ¿cómo encuentra uno en la Biblia verdades ocultas? Que es así como se titula su libro, Las verdades ocultas de la Biblia. ¿Cómo las encontró? Usted anotaba las cosas extrañas y en dónde investigaba. ¿Cómo hace uno para encontrar verdades ocultas en la Biblia? El proceso era leer. Y en ese proceso hube de leerla 2 veces. Incluso ya voy por una tercera vez. Claro que en fragmentos. Hay unos fragmentos que la verdad me los he leído hasta 20, 30 y yo creo que hasta 40 veces, buscando algún secreto, algún misterio por ahí, buscando el recoveco que me brinde alguna luz. Y pues nada, a medida que se iba leyendo, se da uno cuenta de que las cosas no son tan así como nos han hecho creer, como nos la han vendido. Cuando en el tema paranormal y en todos esos temas uno dice que algo es verdad, es porque descubrió que, mejor dicho, cuando uno asegura algo es porque, o sea, no sé cómo decirlo, usted dice, eso es verdad, es porque lo comprobó. Porque tiene pruebas. Porque tiene pruebas, porque lo comprobó, exacto. Es como el que dice, los extraterrestres existen y esa es la verdad, porque tuvo contacto con ellos, porque lo vivió. Usted en el tema de la Biblia, que usted dice, las verdades ocultas de la Biblia, ¿usted cómo sabe que eso que usted encontró es la verdad? ¿Cómo hizo para, digamos, hablemos de alguna verdad oculta que usted ha encontrado en la Biblia? ¿Cuál recuerda usted que fue la primera verdad oculta que usted encontró? Hombre,
no logro recordarme de cuál sería la primera. Pero entonces nómbreme una que se le venga a la cabeza, una verdad oculta que usted encontró en la Biblia. A ver, una muy, muy, muy sensible, sobre todo en nuestro ámbito cristiano, es el hecho de que María, la madre de Jesús, fue violada. Ok, usted dice que eso es una verdad que usted encontró oculta en la Biblia. Sí, es correcto. Para uno decir que es verdad es porque lo comprobó. A eso voy yo. Bueno, usted dice, hay una verdad oculta en la Biblia que dicen que María fue violada. ¿Cómo puede decir usted que eso fue verdad? Sí. De acuerdo a mi investigación, debo aclararlo. Sí. De acuerdo a mi investigación, de acuerdo a los análisis que hice, de acuerdo a la información que recabé, puedo llegar a esa conclusión y la cuestión es sencilla. Mire, sabemos todos que José no es el padre de Jesús. Siempre nos han vendido, siempre nos han dado la idea de que es el padre adoptivo de Jesús. Entonces no es el padre biológico. Ya tenemos aquí un gran punto por donde comenzar. Eso usted lo iba confirmando de pronto con padres que manejen el tema y todo eso en su investigación, para uno llegar a decir que esa es la verdad. No he hablado con curas y prefiero el término curas porque no son padres para mí. Ok. Entonces es mi posición también. De acuerdo a la misma Biblia, nos indica de que no debemos llamar a nadie padre, porque padre solo hay uno y es el que habita en nuestro interior. De modo ¿Eso dice en la Biblia? Sí, por supuesto. Buen dato. Y incluso entonces es una verdad más que nos tienen oculta. Entonces si eso dice, pues ¿por qué debo denominarle como tal? Para mí es un cura o párroco. Ok. Entonces, no, mi investigación es enteramente bíblica y de otras fuentes, como los evangelios gnósticos y otros documentos también históricos, pero sí principalmente la Biblia. Entonces, puedo decir que es verdad. Bueno, ya sabemos que José no es el padre biológico de Jesús. Segundo aspecto, pregunta: ¿un espíritu, un espanto, puede fecundar el óvulo fértil de una mujer? Esto es lo que tenemos que cuestionarnos. Hasta el momento no lo he visto, no he escuchado nada por el estilo. He escuchado sí que hay seducción a nivel sexual y bueno, esto ya es el tema, entra en el tema de los incubos y los súcubos, espíritus del sexo. Pero tanto como llegar a dejar a una mujer embarazada, no lo he visto. La pregunta es, ¿un espíritu puede o no puede dejar embarazada a una mujer? ¿Un espanto o lo que sea? No importa si es benigno o si es maligno. Bueno, nos dicen que es el Espíritu Santo. Pues a mí no me importa si es santo o si no lo es tanto. La pregunta es si puede dejarla embarazada. Y para mí, de acuerdo a la lógica, de acuerdo a lo que hemos visto, no es posible. Entonces, ya tenemos dos fundamentos grandes. José no es el padre de Jesús, entonces debe serlo otra persona. Y otra persona que no es un espíritu, o ese espíritu debe tener nombre. Muy bien, hablamos de las verdades ocultas de la Biblia con el escritor Layeman. Escribió el libro, nos lo envió, lo quisimos invitar porque es un tema, sí, todo esto es paranormal. Todo esto de la vida de Jesús, de María, de los apóstoles, que obviamente generan bastante debate, controversia. Ya empiezan a arrojar muchas preguntas interesantes en Twitter. Me dice John Faber Ospina, un dato tripa: la Biblia fue escrita entre el año 900 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Me aclara ahí John Faber Ospina, muchas gracias por los daticos. Me dice ahí David Mesa, vamos a entrar aquí un debate que a Roles le puede gustar. Puede que un fantasma no, lo del embarazo hacia María, pero ¿qué tal un extraterrestre? Plantea aquí David Mesa eso, dice, un extraterrestre, no la idea de la violación, creería yo más que un extraterrestre, dice David Mesa. ¿Usted qué opina de eso? Sí. Porque usted aquí plantea también otra pregunta ¿pudo haber sido Jehová el Dios de Israel un extraterrestre? ¿Usted qué encontró en la Biblia acerca de los extraterrestres? Mire, Daniel, le voy a comentar algo que me da vueltas en la cabeza.
que no lo he abordado en este primer volumen, pero que pienso abordarlo en el segundo volumen, porque pues es una trilogía que estoy elaborando. Entonces, en ese segundo volumen sí voy a incluir esta parte de los extraterrestres. Y he encontrado algo que me llama supremamente la atención, y es el pasaje de la migración de Moisés con su pueblo a la tierra prometida. En este pasaje, en esta secuencia, en todo este lapso, vemos algo muy extraño, demasiado extraño. Una nube que se mueve, pero pues bueno, hemos visto nubes moverse y no tiene, hasta ahí digamos que entre comillas todo normal. Sin embargo, viene aquí algo muy extraño, la nube los guiaba. La nube decidía si avanzaban, la nube decidía si paraban. La nube se movía en forma, digamos, inteligente. Sí, en forma inteligente. La nube no se disipaba. La nube alumbraba en la noche y permanecía inmóvil. Y también Moisés alguna vez fue invitado a subir a esa nube, a ascender a la nube. ¿Esto lo dice en la Biblia? Sí, claro, por supuesto. Okay. Es parte del Antiguo Testamento, donde se nos narra todo este proceso en el que Moisés conduce a su pueblo recién emancipado del yugo egipcio hacia la tierra prometida. Eso me recuerda mucho la parte de Ezequiel, la visión que tuvo Ezequiel, a través de una aparente máquina, la describe pues como con 4 seres, cada uno con una cara diferente, alrededor de lo que parece ser como una especie de luz, y que tiene la capacidad de volar. Yo recuerdo mucho en algún programa hace muchos años que yo vi por televisión a un experto que a manera tal vez de burla o como se quiera tomar, no sé, dijo, alguna vez alguien hizo el experimento de meter la Biblia en un computador para analizar todos los pasajes bíblicos. Y cuando tocó el tema de Ezequiel, le dio todos los, digamos, las descripciones a través de fórmulas matemáticas, y el resultado que daba era una nave con capacidad de vuelo. Entonces, en ese punto estoy completamente de acuerdo. Yo, es más, siempre he defendido la teoría de que toda la vida de Jesús, el entorno, digamos, post-Nuevo Testamento y anti-Nuevo Testamento, estuvo rodeado de la visita extraterrestre en todo momento y en todo lugar. O sea que mucha gente acá dicen, yo también opino que Jesús pudo haber venido de un extraterrestre embarazando a María. Dicen acá, o sea, que también es válido, ¿no? Cada uno puede opinar lo que quiera. Dicen acá que si en la Biblia se habla de los famosos Reyes Magos y de su estrella, que también al parecer era un ovni. ¿De eso se habla en la Biblia? Sí, lo nombra en forma realmente muy, muy sucinta, y con respecto al tema de la estrella, pues también se ha generado bastante debate con respecto a que si era realmente una estrella, porque también se comporta en forma inteligente. Qué curioso, lo vemos nuevamente, se comporta de nuevo en forma inteligente guiándolos. Entonces es algo muy que nos pone por lo menos a reflexionar, a cuestionarnos, a parar un momento y decir, hombre, ¿qué está pasando acá? No debo comer entero, porque es que el problema es que comenzamos a comer entero lo que nos han hecho creer. Sobre la muerte de Jesús, que murió y un viernes 3 de la tarde y resucita al tercer día, por eso el nombre, el domingo de resurrección, ¿encontró alguna verdad oculta en la Biblia sobre este tema de la muerte de Jesús? En forma... Hombre, hay tanto que decir. Mire, con respecto a eso encontré fragmentos donde en forma sistemática se evidencia que María Magdalena era la esposa de Jesús. Y usted me dirá, bueno, pero estoy hablando de la resurrección de Jesús. Sí, permítame, ya le comento qué pasa ahí. María Magdalena está durante la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Uh-huh. Entonces veamos lo que pasa ahí, de que cuando ella va a ungir el cuerpo de Jesús próximo a la resurrección con sus especias aromáticas, solo podría hacerlo si ella era una familiar de Jesús.
Claro, esto no se nos dice en forma directa en la Biblia. Sin embargo, cuando investigamos la tradición cultural judía, vemos que esto era así. Y suena muy lógico. En la actualidad, pues no vamos a permitir que un foráneo haga el sepelio de nuestro ser querido. No, eso no lo vemos. Entonces, por cultura judía, solamente era permitido a las mujeres familiares del difunto. Pero entonces, ¿qué papel pinta ahí María Magdalena? Porque supuestamente tenemos noticia de que no era su madre, de que no era su hermana, de que no era su tía, de que no era su sobrina. Entonces, también nos llama la atención y vale la pena cuestionarnos. Entonces, ¿qué era? Yo no le veo otro nexo más que era la esposa de Jesús. Es que no encaja. Hay un pasaje que me acuerdo, no sé si estamos de acuerdo los dos, en donde aparentemente María Magdalena recibe a Jesús en un momento dado en su casa, y según la costumbre que se tiene, la esposa, siempre que llega el esposo, el marido, en Judea, le lava los pies con perfume de alabastro y se los seca con el cabello a manera simbólica de mi marido llegó y es mi correspondencia lavarle los pies. Sí, ¿Es cierto ese sí, sí, Roles, eso es perfectamente correcto y ella, María Magdalena, en esos instantes está haciendo un émulo de lo que es la esposa en el Cantar de los Cantares, que también unge con aceite a su esposo y es ella. Me hacía también acordar de otro pasaje, pensé que me iba a nombrar ese. Hay un pasaje en la resurrección de Lázaro donde María de Betania, que a efectos prácticos es la misma María Magdalena, se queda esperando a Jesús en la casa. Jesús va hacia la casa, ha muerto Lázaro, lo han llamado, él acude para efectuar la resurrección. Y mire qué curioso, es evidente de que ellas debían saber que Jesús se acercaba, y de hecho Marta, la hermana de María de Betania, sale a recibir a Jesús. Sin embargo, María no sale a recibir a Jesús, siendo que por la textura bíblica podemos ver que María de Betania siente más afinidad con el mensaje de Jesús y se sienta a sus pies a oírle, y Marta la reprocha y le dice: maestro, dile a María que me ayude con los quehaceres de la casa, como si Jesús ejerciera una autoridad sobre María, cosa que no sería posible a menos de que fuera pues su esposa. Y en el caso de la resurrección de Lázaro, pues la vemos a María de Betania, la vemos sentada en lo que la cultura judía denomina sentada en Shiveh. Sentada en Shiveh es sentada de luto porque su hermano Lázaro ha muerto. Y de acuerdo a esa cultura judía, cuando está sentada en Shiveh, no le es posible moverse de su casa a menos que reciba una orden explícita de su esposo. Eso dice la tradición judía. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Justamente eso. No nos lo dice la Biblia, pero evidentemente se debe investigar también acerca de la cultura y tradición judía para llegar a estos aspectos. Hablamos de las verdades ocultas de la Biblia con el escritor Layeman, las verdades ocultas de la Biblia. Cada uno puede opinar. Qué bueno, Erika Johanna Vargas en Twitter, su intervención. Dice, les dejo esto, dice en plural: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice ella, hagamos a nuestra imagen, o sea, no fue un Dios, fueron varios. Habla en plural. En plural y no en singular. Dice, hagamos a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Son varios dioses? Los Elohim, ¿no? Hablamos de las verdades ocultas de la Biblia. ¿Tienen preguntas? Aprovechen a hacerlas. Cada uno saca su propia conclusión. Que cómo así que la estrella de los Reyes Magos era un extraterrestre. Cada uno puede sacar su conclusión de este tema. Y acá dice alguien, posiblemente sí seamos extraterrestres, hijos del universo.
Dicen acá, ¿por qué no se conoce nada de la suerte de la Virgen María? Es una pregunta que le arrojan, si usted sabe la respuesta. Dice, hombre, ¿por qué no se conoce nada de la suerte de la Virgen María? ¿Fue perseguida o qué pasó con ella? Bueno, de acuerdo a la tradición cristiana, murió tiempo después de la muerte de su hijo a causa del inmenso dolor que le causó su partida. Eso es lo que nos dice la tradición cristiana. ¿No encontró algún secreto de esto? O sea, alguna verdad oculta sobre María. María Madre, bueno, aparte de que, sí, de que fue violentada y bueno, es un tema que no hemos desarrollado por completo, pero ya o de una vez. Sí, de una vez. Sí. Perfecto. Entonces, mire, íbamos en que José no es el padre de Jesús, un fantasma no puede fecundar el óvulo fértil de una mujer. Ajá. Entonces, conclusión, María debió tener a Jesús de otro hombre. Me parece a mí, en mi concepto es algo muy, muy lógico, se ajusta a los parámetros biológicos que conocemos, a la realidad que conocemos. Eso por una parte. ¿Y por qué se diría, yo que hago preguntas que me van haciendo y también me guío mucho en los tuiteros, ¿y por qué decir violada y de pronto no de otro romance? Ahí también. Sí, mire que también de acuerdo a la tradición judía, María era una adúltera, por no decir que una prostituta, tal cual dicen algunas fuentes judías, y se apoyan para ello en libros como el Talmud. Es decir, está escrito, uh-huh. Está escrito. Sin embargo, yo la verdad me he basado también en otro escrito surgido hacia el medioevo, se llama el Sefer Toledot Yeshu. El Sefer. Uh-huh. Es un libro, o un texto más bien, muy poco conocido, pero lo que allí está es definitorio. Allí en forma textual se narra quién, cómo, cuándo y por qué María fue violada. Entonces digamos que también es una de las fuentes que he consultado, pero por supuesto también la Biblia nos arroja pistas sobre ello. Mire, estas pistas las encontramos también en el mismo pasaje de la Anunciación, que bueno, con respecto a la Anunciación también podemos desarrollar un sinfín de cosas, pero mire lo que pasa en la Anunciación. Viene el ángel Gabriel, se aparece a María y al final, bueno, después de plantearle de que es bienaventurada, de que concebirá un hijo, María responde lo siguiente: soy la esclava del Señor, hágase en mí como has dicho. Entonces vemos aquí un papel de María que está aceptando algo. Mire, cuando a alguien le van a dar un premio, uno no dice, ay hombre, está bien, le acepto, hágase como usted dice. No, uno feliz y gracias hombre, fervoroso, pero en el caso de María es diferente. Si somos capaces de aprender ese pedacito donde ella dice al ángel, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces es algo que está aceptando y ahí vemos que no es algo bueno lo que le está augurando el ángel. Si fuera algo bueno, la expresión de María sería otra. Dice Tatiana en Twitter, Dios es el Padre de todos, Él envió a Jesús para salvarnos del pecado, nada de extraterrestres, la opinión de Tatiana. Para mí la verdad toda es relativa, dice Enrique Cartel. Dice Guillermo Cuellar, ¿eso está escrito en la Biblia? Hablamos de las verdades ocultas en la Biblia, del escritor Layemán. ¿Este libro dónde lo encuentran? ¿Ya en todas las librerías? Sí, Daniel, está disponible a nivel nacional, está en la librería Panamericana, librería Lerner, librería nacional y bueno, en fin, en más de 100 librerías a nivel nacional y a nivel internacional también está. Vengo para hacerle otra pregunta al invitado ahorita después de una pausa que dice, Tripas, pregúntele si encontró algo en la Biblia oculto acerca de Sara, la posible hija de Jesús y María Magdalena. Hay preguntas que van abordando, ya las vamos a responder. En la Biblia dice, hágase la luz, pero días después creó el universo, el sol. ¿Cómo así que habla de la luz? Dice Luisa Rodríguez.
No solo los Reyes Magos no se sorprendieron a ver la estrella que casual alumbró con gran resplendor, dice Fer Barrera. Si Caín y Abel fueron hombres, ¿cómo se pudo seguir creando la humanidad? Dice acá Andrés Restrepo, mire, tripas, cada rato comparan todo con los Simpson. A March la violan los extraterrestres. Bueno, una pausa muy corta y vendremos para seguir hablando un poco de las verdades ocultas de la Biblia. También tendremos un invitado hablando acerca del satanismo, de los temas satánicos. También estaremos haciendo una liberación a una muñeca poseída y sus historias paranormales en esta noche. Hagan todas las preguntas, comentarios acerca de lo que estamos hablando en este momento, las verdades ocultas de la Biblia. Hagan las preguntas, ya vengo para formulárselas al escritor en esta noche paranormal. Aquí estamos en el cartel paranormal en este jueves. Juan Pablo Laguna, quien les habla, Dani Tres Palacios, nuestro amigo parapsicólogo El Viejo Robles y nuestro escritor invitado, J. Lallemand, que ha escrito un libro sobre las verdades ocultas de la Biblia. Nos vamos a extender un poquito con el hombre, que está programado para la primera hora, pero hay muchas preguntas acerca de lo que él ha hablado, de las verdades que, pues para él son verdades, luego de haber investigado la Biblia y leída aún más de una vez. Pero lo que repito, cada uno es dueño de su verdad, cada uno decide en estos temas qué creer, qué no creer. Pero es bueno escuchar diferentes puntos de vista. Si se perdió en la primera hora del programa, después de la medianoche lo van a poder hacer. Antes de ir a la pausa, que den una pregunta para nuestro amigo escritor de las verdades ocultas de la Biblia. Es un libro que ya se consigue en las librerías del país. Y es que si encontró algo en la Biblia, alguna verdad sobre la hija, sobre que Jesús tuvo una hija llamada Sara. ¿Esto dice algo en la Biblia? Bueno, en la Biblia directamente no. Sin embargo, también, mire, en un libro titulado De Miraculis, un libro realizado por el obispo Gregorio de Tours, en él afirma que Sara habría sido la hija de María Magdalena. Es todo cuanto dice, no dice nada acerca del padre, y es natural, apenas lógico, apenas comprensible que no diga nada acerca del padre. Pero pues evidentemente se puede evidenciar que María Magdalena era la esposa de Jesús, y si de acuerdo al obispo Gregorio de Tours, Sara era la hija de María Magdalena, podemos inferir por secuencia que era la hija de Jesús. En la Biblia, ¿hay alguna verdad oculta del origen del hombre? Hombre, el origen del hombre es un tema bien complejo, bien complejo. Estuve tentado a abordarlo y me he quedado ahí porque es que tiene un ámbito tan interpretativo. Por supuesto, no estoy dispuesto a creer que cogió el Señor creador y con un poco de arcilla lo formó y le infundió vida. No, creo que ese tipo de creencias ya son anticuadas y retardatarias. Dejémoselas también para la institución anticuada y retardataria que es la secta de Roma. Es decir, me estoy refiriendo a la secta católica. Para mí es una secta y podemos hablar porque es una secta. Muy bien, hablamos de las verdades ocultas de la Biblia. Ahorita en minutos estaremos hablando con un invitado acerca de el satanismo o del ser satánico. Ya ahorita le corregirá todo eso. Y su interés en venir fue a raíz de unos hombres que vinieron acá, que cometió un error al decir que eran satánicos, pero no. Al final concluimos que eran satanizados por su apariencia de algo, pero no, ellos no decían, no, pues no, yo no es que no crea en el diablo y no lo practico. Pero esta noche vamos a aclarar más de ese tema, si les llama la atención, el que es ser satánico, el que es ser satanista. Preguntan acá si se habla del diablo en la Biblia, si hay alguna verdad oculta del diablo en la Biblia. Se habla profundamente sobre el diablo. Se le tienen diferentes nombres: Satán, Leviatán, el adversario, el maligno, Lucifer,
Hombre, a propósito de Lucifer, voy aquí a salirme un poquito, sí se habla de Satán, pero mire lo curioso que pasa con Lucifer. Hemos malinterpretado a Lucifer. Lucifer, ¿qué significa Lucifer? Busquemos la etimología de Lucifer. Lo asociamos con algo maligno, con algo satánico, con algo malvado. Lucifer proviene del latín luciferus, lux y ferus. El primero significa luz y el segundo aspecto significa portar, transportar. De modo que Lucifer significa en estricto sentido portador de la luz. Y aquí viene una verdad que también es muy sensible, pero pues bueno, la voy a decir, para eso estamos. Jesús en los comienzos era asociado con Lucifer. Jesús, para las primeras comunidades cristianas, no podía ser comprendido más que a través de Lucifer. Lucifer es el que se liberta, el que se revela, el que quiere ser igual o más grande que los dioses. ¿Y qué tenemos con Jesús? Jesús se convierte en Dios y nos enseña el camino de cómo convertirnos en eso divino que hay dentro de nosotros. ¿Y Lucifer qué hizo? Lucifer le envió. Lucifer es el primer maestro de la humanidad, el primer gurú, el primer salvador. Lucifer nos salvó a la especie humana de la ignorancia eterna. De acuerdo al Creador, pues estaba permitido comer del árbol de la vida, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, del árbol del conocimiento. Hay dos tipos de árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Del árbol de la vida sí podían comer, del árbol del conocimiento no. ¿Eso qué significa? Dios prefería a sus hijos viviendo eternamente, pero viviendo eternamente como ignorantes. ¿Qué hizo Lucifer? Les dijo, hombre, coman de este que da sabiduría. Y mira lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios en cierto modo, no digamos que engañó al ser humano, pero sí ocultó parte de la verdad. Porque Dios en el Génesis le dice al hombre, si comes de este árbol, ciertamente morirás. Bueno, efectivamente muere, pero no le dice, si comes de este árbol, morirás, pero alcanzarás sabiduría. Es preferible vivir siendo sabio, es preferible morir, ser mortal, pero ser sabio y no vivir eternamente como un estúpido y como un ignorante. Entonces en ese aspecto Dios oculta parte de la verdad. Y la serpiente aparece en este punto como un salvador. Hombre, Lucifer en este aspecto nos salvó de ese yugo y nos salvó de la ignorancia. Y es verdad, le indica a la mujer cómo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que de acuerdo también a mi investigación no es otra cosa que la expulsión del semen. Y al hacer eso, sí, deviene la mortalidad, pero a la vez deviene la sabiduría. Y miren lo que pasa con este padre supuestamente tan amoroso. O sea, deja la golosina ahí y le prohíbe la golosina más exquisita, más deliciosa, la deja en el centro de la mesa y le dice a sus hijos, de todos los dulces pueden comer menos de este, que es el más delicioso, apetecible y está en el centro de la mesa. Pues evidentemente esos hijos perderán por consecuencia natural todo interés en los demás dulces y solo querrán probar del árbol que está, del dulce que está en el centro de la mesa. Entonces Dios es el primer incitador en ese sentido a que coman, y peor, les da un dulce envenenado. ¿Qué clase de Dios es este? Me estoy cuestionando yo. Y aparte de eso, una vez que han comido ese dulce envenenado, eres un maldito, te expulsaré de mi casa. ¿Qué clase de padre amoroso es este? A una tierra de dolores, donde tendrás que sufrir y sudar para ganarte la existencia. Y como si eso no fuera poco, aquí en mi casa pondré dos guardianes con una espada de fuego que se revuelve para que usted aquí no me vuelva a entrar.
qué Dios tan amoroso tenemos. Escuchamos a Layeman, escritor de las verdades ocultas de la Biblia. Hay muchas preguntas, obviamente el tiempo corre, preguntan mucho sobre el Apocalipsis. ¿Qué verdades ocultas hay en el Apocalipsis donde se habla del fin del mundo? ¿Sí se habla del fin del mundo en la Biblia? Sí y no. El Apocalipsis es un libro sumamente complejo. Pero mire, en términos generales, el Apocalipsis lo que narra es los primeros pasos del naciente cristianismo. No habla de ningún fin del mundo, ni Jesús habla del fin del mundo, y se puede demostrar bajo argumentos. Jesús no habla del fin del mundo, ni el Apocalipsis hablan del fin del mundo. Hablan quizás del fin de... Bueno, mire, en el caso de Jesús específicamente habla de la destrucción del templo de Jerusalén y dice: los que estén en Idumea y los que estén en Nabatea huyan a esta otra aldea. Pues yo no sé de qué cabeza descabellada apareció la cuestión de que Jesús estaba refiriendo al fin del mundo ahí. En absoluto, se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén ocurrida tal como ocurrió en el año 70 de nuestra era. Entonces efectivamente invadieron las tropas romanas y bueno, hubo derramamiento de sangre y hubo migración y hubo diáspora. Esa es la ahí respecto, dice... O sea, en la Biblia no se toca nunca el tema del fin del mundo. Bueno, en el Apocalipsis realmente sí. Y en una epístola del apóstol Pedro también habla del fin del... No, es que mira, es que una cosa es hablar, tenemos que distinguir entre el fin de la raza. No, por eso, pero la pregunta es, aquí alguien me preguntaba en el Apocalipsis, ¿se habla del fin del planeta, el fin del mundo? No, la respuesta es no. ¿Se habla del fin de la raza humana? Debemos entender lo que es el fin de la raza, pero no el fin del mundo. Es decir, Pedro habla de los elementos ardiendo y bueno, si van a arder los elementos... ¿No será más bien como la reinterpretación del transhumanismo, o sea, del cambio de raza? Exactamente. Del fin de raza, que era lo que se estaba realmente llevándolo eso a otro, como el fin de la humanidad. Uh-huh. Sí, no, mire, esta raza, de acuerdo a la tradición hermética, estamos en la quinta raza denominada Aria, sí, estamos en la quinta raza aria. Eventualmente llegará la casi extinción, no la total extinción, sino que prácticamente va a quedar extinta esta raza y van a quedar unos pocos, y esos son los llamados a fundar una nueva raza que, de acuerdo a... ¿Se habla más o menos de la época en la Biblia de esto, no? Justamente esa sería el Apocalipsis. Es que, viejo Tripas, es muy importante ese punto que tocas. Si nosotros, o sea, yo voy a hacerlo comparativo para que vean que el esquema de lo que está diciendo el autor de este libro, de este gran libro, Layeman, estamos casi que pegándole a lo que está pasando ahorita. Se supone que para eso se creó Monsanto, que es una de las grandes multinacionales para poder transformar el alimento que ya vamos a empezar a escasear, y va simplemente a quedar una base de semillas en el mundo entero, y que esa base de semillas no puede entrar cualquier persona. Ese es uno de los parámetros. El segundo, la crisis económica, que es la que nosotros ni siquiera estamos percibiendo. O sea, nosotros estamos viviendo en un planeta en donde creemos que todo está bien, wow, pero todo lo que es la parte monetaria, la disminución de los salarios, el aumento de la pobreza, hacen parte de ese apocalipsis que está descrito para el cambio de raza, para la institución del nuevo orden mundial. Muy bien, las verdades ocultas de la Biblia. Podrían surgir miles y miles de preguntas para este tema, pero el tiempo corre. Hay preguntas que responden en este libro como si fue María Magdalena la esposa de Jesús. Hay evidencia histórica de sus hermanos y hermanas. ¿El pecado original realmente consistió en comer una manzana? ¿Puede haber sido Jehová, el Dios de Israel, un extraterrestre? ¿Contiene la Biblia supremas revelaciones acerca del sexo? ¿Es posible que Jesús hubiera sobrevivido a la crucifixión? ¿Fue Judas Iscariote su discípulo más elevado? ¿Realmente tuvo descendencia? Pues esto lo dice este libro, Las verdades ocultas de la Biblia, para el que lo interese. Ahí lo subimos en redes sociales, la foto y todo. Quiero dar las gracias a Layeman por habernos acompañado un rato en el cartel. El tiempo vuela cuando se tocan esta clase de temas. Sé que hay muchas preguntas que la gente hace, porque siempre va a pasar en el tema de la religión. Que cuál es la diferencia entre... Bueno, esta pregunta la puedo hacer ahorita al siguiente invitado, que va a tocar el tema del satanismo o de los satánicos, sobre la diferencia entre Lucifer y Satanás, por ejemplo. Pregunta Michael Monroy.
¿Cómo se pobló la tierra? Dice Cristian Román si Adán y Eva fueron las únicas personas en ese entonces. ¿Será que pudieron tener hijos entre ellos a la lata? Y cada uno puede sacar la conclusión de estos temas. Dicen que Judas no lo quiso, dice acá, dijo que no lo quiso delatar, Jesús mismo le dijo que lo vendiera. Son muchas cosas. ¿Es cierto que el Vaticano es el anticristo del que se habla en el Apocalipsis? Para cerrar a nuestro invitado, Lageman, ¿con qué verdad oculta de la Biblia le gustaría despedirse? Que Dios diga, hombre, ¿cómo no dije esta? Sí, gracias. Sí, voy a despedirme con varios argumentos que constituyen evidencia de que María Magdalena fue la esposa de Jesús. Uh-huh. Pero antes voy a hacer una mención y voy a ser explícito. De acuerdo a toda la investigación bíblica que he realizado, hay una verdad muy sensible que encontré y que nos deja el siguiente mensaje: unión sexual hombre-mujer sin expulsión de la energía creadora sexual es el secreto mayor de la Biblia y el secreto mayor ocultado por todo sistema religioso. Una vez dicho esto, hay unos pasajes. Daniel, hay algo curioso en el Nuevo Testamento: la palabra esposo. Y cualquier persona puede buscar en el Nuevo Testamento la palabra esposo, y salvo una única excepción en el libro de Apocalipsis, las demás veces que se nombra, que encontramos la palabra esposo en el Nuevo Testamento, se está refiriendo en forma radical, ineludible, a la persona de Jesús. Pero entonces, si Él es el esposo, ¿dónde está la esposa? La Iglesia Católica nos ha hecho creer que la esposa es la Iglesia, pero pues estas peregrinas interpretaciones creo que no vienen al caso. Además, hay pasajes intrigantes sobre esto. Mire, Jesús es reputado como rey, como sacerdote y como rabí. Bueno, como rey, perfecto, todos aceptamos que Jesús es el rey de los judíos. ¿Sabe qué pasa? Un rey, a menos de que estemos hablando del rey del pop o el rey del fútbol, no puede ser rey si no tiene una esposa. Es condición sine qua non, no puede serlo. Debe buscar una esposa para fungir como rey. Sacerdote, también sabemos, y la misma Biblia nos dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué pasa con el sacerdote? Bueno, en la actualidad los conocemos célibes, pero en los tiempos de Jesús no era así. Todo sacerdote debía tomar una doncella virgen y convertirla en su esposa, y máxime en el caso del sumo sacerdote, y es que Jesús no es reputado como un simple sacerdote, es reputado como sumo sacerdote. Y finalmente también es reputado como rabí, como maestro. Lageman, mira, hay algo que quisiera preguntarte y no sé si de pronto le pegue al clavo con lo que te voy a decir. ¿Será posible que los antiguos hayan escondido la parte sagrada, la parte de la mujer, a través de la forma en que se construían las iglesias? Eso es correcto. Uh-huh. La campana es un símbolo hermoso que también nos recuerda el cáliz, y el cáliz por consecuencia y esto nos lleva al sangre, a la sangre real. Bueno, sobre esto hay a la leyenda de Parsifal, etcétera. Sí, etcétera, correcto. Etcétera. Sí, es que esto es inacabable, hombre. y para terminar, decía también que Jesús es reputado como maestro, pero pues bueno, sí, por supuesto, Él es el maestro. ¿Qué pasa con los rabís, con los maestros en los tiempos de Jesús? Mire, sí se les permitía ser solteros, pero si era soltero, ese rabí no era de poca monta, no era así como un gran líder para seguir, no era un ejemplo de multitudes, y mucho menos para la comunidad judía, orgullosa de sus prolíficas genealogías. Entonces el rabí debía ser casado. Entonces mire, tenemos que Jesús se le achacan estos tres títulos: rey, sacerdote y rabí, y todos inequívocamente nos llevan al punto de que debía ser casado. Muy bien, es el Cartel Paranormal. Oiga, muchísimas gracias, Lageman. El libro lo encuentran en las diferentes librerías. Las verdades ocultas de la Biblia. Las verdades ocultas de la Biblia. Bueno, pues ahí está. Bueno, el último
El último tuit sí lo envié aquí mal, porque le di pegar y la embarré en el tuit, en el nombre. Ya lo corregimos, pero ese es el nombre del libro, Las verdades ocultas de la Biblia. Aquí hemos hablado muchas veces de las verdades ocultas de la iglesia, ¿no? Que también... Sí, que también han estado ahí rondando, y era precisamente la pregunta que le hacía yo a la Yema, porque es interesantísimo ver que de pronto nosotros nos creen los borregos del paseo, de que por insertar una filosofía sencillamente cuadriculada, así se le ha de denominar a esta filosofía, como la de la religión católica, prácticamente nos ha tenido atados a una especie de poste en el cual no nos podemos mover sin pensar quién es el que manda, quién es el que dirige y quién es el que realmente representa ser apóstata cuando está en contra de una filosofía como lo que ha hecho la Iglesia Católica por muchísimos años. Pero realmente a través de la arquitectura y a través de muchas cosas que pasan imperceptibles, inapercibidas para el hombre, para el ojo humano, ni siquiera se está dando cuenta que realmente aquí nos han metido gato por liebre.